Buenas tardes, soy Ivonne Tapia Martínez, educadora de párvulos, convención en rehabilitación y directora de la carrera técnico nivel superior en educación parvular y primer subciclo de enseñanza básica de la Universidad SEC. Saludamos a quienes están presentes y también a quienes se están integrando a esta actividad del ámbito educativo y de vinculación con el medio de nuestra Facultad de Educación y Cultura de la Universidad SEC. Es muy grato contar con la presencia de estudiantes, académicos de otras facultades de la universidad y también con colaboradores que integran nuestra comunidad universitaria. Saludamos a invitados del ámbito académico y comunidad en general. En esta oportunidad nos acompañan los panelistas y expositores, profesor Reinaldo Farías y profesor Pablo Lois. En esta actividad, nuestra carrera cuenta con el respaldo y colaboración de la decana de la Facultad de Educación y Cultura, señora Vera González de Castro. Nuestro propósito como carrera es posibilitar un ambiente de intercambio y de acercamiento transversal e integral para hacer un aporte al conocimiento desde el contexto educativo que nos mueve, pero sobre todo porque somos seres esencialmente emocionales y por tanto destacar que desde nuestro rol la consideración de lo fundamental que es ser emocional y de cómo estas emociones inciden en la motivación. Porque entendemos que la motivación es tan importante no solo para el aprendizaje, sino también para toda la vida. En consecuencia, si no encontramos sentido a lo propuesto en cada una de las etapas de la vida, ya sea porque nos afecta una emoción negativa, se condicionarán claramente porque nuestros propósitos no se originan en un ambiente de confianza y por ende también afectará nuestra autoestima, la que incidirá para bien o para mal en nuestras emociones. Si nos desempeñamos o desarrollamos en contextos emocionales que son negativos, que interfieren en nuestras vidas, con interacciones amenazantes dentro de un espacio educativo, social y cotidiano, no va a poder desplegarse todo lo que el ser humano posee y puede para ello. Entonces, ¿cuáles son las interacciones que yo construyo con los otros adultos? Sean todos bienvenidos al webinar que hemos denominado Alternativas de Cambio Transformacional, Emociones, otra forma de saber. El desarrollo de esta actividad será abordado por dos panelistas que nos van a entregar toda su experiencia y conocimientos al servicio de este tema tan sensible e importante para toda nuestra vida, es decir, de la cuna a las canas. Los invitamos a participar al final de las ponencias de una conversación en la cual puedan interactuar con los panelistas, dejándonos también sus preguntas en el chat. Tal vez no vamos a poder abordarlas todas, pero intentaremos hacer una selección lo más representativa posible de lo que vayan preguntando. La primera exposición estará a cargo del profesor Reinaldo Farías Cerey, musicoterapeuta de la Universidad de Chile, licenciado en Educación, mención Educación Musical de la Universidad de Concepción, magíster en Educación de la Universidad SEC. Posee formación en terapia transpersonal de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Tiene cursos de especialización en terapias corporales, escuela de terapia corporal, cursos de especialización en musicoterapia y neurorehabilitación en niños y adultos. Se desarrolla como coordinador y relator en OTEC CREE, entregando bienestar a través del desarrollo de habilidades blandas, educación emocional, liderazgo y gestión de equipos. También como musicoterapeuta en son, frecuencia, musicoterapia vibroacústica. A continuación daremos paso al tema que tratará nuestro profesor Reinaldo Farías Cerey, juego y emoción, el rol de la música en la educación. Bien, profesor. Muchísimas gracias. Voy a compartir. Ustedes me van diciendo si se va viendo. Perfecto. Bien, me escucho también, ¿cierto? Sí, muy bien. Bien, con cronómetro en mano para que esto salga lo más eficaz posible. Muy buenas tardes a todos, a todas. Estoy muy contento y emocionado de poder participar en esta jornada. Quiero dar las gracias a
a las directivas de la universidad, a mi coordinadora, a mi directora por la invitación y contarles que para mí es un honor estar presente en este espacio para poder promocionar y promover, ¿cierto?, el rol de la música como una alternativa eficiente para el desarrollo tanto de las emociones como integral. Como objetivo de esta ponencia, vamos a ir explorando el impacto de la música y la educación musical, los recursos musicales, en el desarrollo musical e integral. Desde ya les digo que la música es un estímulo multimodal, que si bien impacta de manera muy fuerte en todo el desarrollo emocional, desde que estamos en la guatita hasta las canas, como dijo bien Ivonne, también impacta en distintos lugares como lo cognitivo, lo motor, lo sociovincular, incluso lo espiritual. Así que también voy a hacer también ahí un cruce con las demás áreas del desarrollo y el impacto de la música. También tenemos como objetivo que podamos promover el recurso musical, porque el recurso musical y las intervenciones musicales tienen un gran poder y hay muchos hallazgos neurocientíficos que los avalan y muchas instituciones en el mundo que trabajan con el recurso musical como factor de cambio, incluso muchas veces un factor de cambio tan grande para personas que llega a salvar las vidas, ¿cierto?, en cuanto a la dirección de decisiones que toman. Bien, vamos a tratar de entender algunos principios neurofisiológicos desde la neurociencia, cómo funciona y cómo impacta la música a nivel emocional, ¿cierto? Y en las otras áreas del desarrollo. Bien, eh, bueno, no hay cultura que no haya puesto la música en un lugar principal, desde la antigüedad. Incluso el primer instrumento que nosotros tuvimos o que tuvieron nuestros antepasados hace ya muchos años fue la voz. Antes de hablar, se comenzaba a comunicar a través de lo musical para poder poner afuera lo emocional, poder comunicarse y poder un poco también reproducir los elementos de la naturaleza. Ya en el tiempo de los griegos ya tenían mucha claridad del impacto de la música, sobre todo cómo incide, ¿cierto?, en nuestra emoción y nuestra templanza. Ellos decían que la música modulaba las pasiones, y eso servía mucho a través del entrenamiento musical, y por eso hacían énfasis que los jóvenes tuvieran un muy buen entrenamiento musical, porque ellos comprendían el poder que tenía la música en nuestros cerebros para inducir, identificar con distintas emociones. Nuestro cerebro de manera innata puede identificar, ¿cierto?, y reaccionar y reconocer la emoción que trae implícita la música. Profesor, ¿Sí? ¿Se escuchan los audios? Yo escucho sin ningún Sí, problema. Ya, Sí, sí se perfecto. escuchan, Sí, yo sí se escucho bien escuchan. también. Ya, muchas gracias. Bueno, se dan cuenta que aquí hicimos un panorama, un paneo, ¿cierto? Con este estímulo musical pasando de la tristeza, al miedo y la alegría, y no se requiere entrenamiento musical para poder identificar estas emociones, este contenido emocional que trae la música. Tenemos un cerebro musical, tenemos componentes completamente independientes y dedicados a interpretar y a producir, ¿cierto?, el estímulo musical. Y eso es una gran curiosidad porque somos seres musicales. Bien, los desafíos actuales de la educación del siglo XXI son muy grandes, tenemos muchos retos, ¿cierto? Como romper las desigualdades educativas, romper las brechas y los accesos a la educación, poder promover una buena alfabetización tecnológica para poder hacer uso de las TICs de manera responsable, ¿cierto? Con criterio, a favor de levantar el conocimiento de manera moral y para poder crear seres autónomos y que puedan transitar de forma autónoma para llegar a los conocimientos. Pero también tenemos la necesidad de innovación pedagógica para que podamos construir ciudadanos con enfoques pedagógicos innovadores, ciudadanos con pensamiento crítico, que puedan resolver de manera creativa los conflictos que surgen y
de forma colaborativa. Y para trabajar de forma colaborativa, que es uno de los desafíos que nosotros tenemos con los educadores, que nosotros desempeñemos, que desarrollemos nuestros estudiantes, requerimos de una alta inteligencia emocional, de habilidades blandas, de habilidades sociales, de empatía, ¿cierto?, de motivación. Y es aquí el gran rol de la música. Existen a nivel mundial muchas instituciones, fundaciones que trabajan con la música como factor de cambio, interviniendo comunidades, interviniendo escuelas, porque llevan muchos años promoviendo, investigando, ¿cierto?, los beneficios que tiene el entrenarse musicalmente, no solo para desarrollar ciertas habilidades musicales, sino que se pueden transferir a distintas áreas, como a la educación emocional, a las habilidades cognitivas, a las habilidades motrices y, como les decía, incluso espirituales. Esta fundación que trabaja ya hace 25 años interviniendo escuelas, ellos creen, increíblemente, ellos promueven la educación musical en la escuela porque tiene un efecto profundo en el desempeño de los estudiantes, ¿cierto? Un desempeño integral. Se dieron cuenta que la música, que el recurso musical, el entrenamiento musical impacta de manera y cambia las vidas, y por ellos invierten recursos, intervienen instituciones educativas, comunitarias, capacitando a los estudiantes, capacitando a los profesores y a los otros profesionales para usar el recurso para cambiar vidas. Bueno, sin ir más lejos, en España existen decretos, leyes que considera la música como un medio de expresión de las emociones, el cual contribuye de forma activa a su desarrollo y mejora la sensibilidad y el control emocional de los individuos. Esto ya está escrito, pasa a ser ley, ¿cierto? Está escrito para que podamos promover la música. También otra ley orgánica en España nos habla de que la música no debiera tener un espacio protagonista, pero no solo como asignatura, como una asignatura especializada, sino que debiera promover también la capacitación en otras áreas y también unas buenas capacitaciones de docentes, tanto a nivel básico, de educación parvularia inicial y también de otros agentes. Sin ir más lejos, Suiza también en la Constitución tiene la propuesta de que todo ciudadano se puede educar a través de los recursos musicales. Los adultos mayores van a servicios de música, de expresión musical, para poder disminuir, ¿cierto?, todos estos déficits productos de la tercera edad. Bien, vamos a hacer un poquito, quiero ir contándole un poquito, fundamentando todo lo que le acabo de decir, a través de hallazgos de la neurociencia. ¿Qué pasa cuando escuchamos y tocamos música? ¿Qué ocurre en el cerebro de un músico al tocar un instrumento? Gracias a los avances en neurociencia y a las resonancias magnéticas que muestran la actividad cerebral en tiempo real, primero experimentaron qué pasa con un cerebro cuando escucha música. Pues lo primero que pasa es que se procesa el sonido y se separan los elementos para entender la melodía y el ritmo, y luego se vuelven a juntar para tener esta experiencia musical en tan solo una fracción de segundo. Después probaron a ver qué pasaba en la actividad de los cerebros cuando tocaban la música. Definitivamente eso es fitness para el cerebro. Se interrelacionaban a gran velocidad áreas del cerebro con diferentes funcionalidades, es decir, que activa todo el cerebro a la vez, en especial la parte visual, auditiva y motriz. Y su práctica aumenta la actividad del cuerpo calloso, que es el puente entre los dos hemisferios, lo que se traduce en una mayor facilidad para resolver problemas de forma creativa. Increíble, ¿no? Se dieron cuenta de que el estímulo musical, como ningún otro, enciende de manera orquestada distintas partes del cerebro, ¿cierto?, de los distintos hemisferios, y en función de segundos tienen que conectarse para dar la experiencia musical. Pero más aún, cuando nosotros hacemos prácticas de producción musical, tanto de tocar un instrumento, cantar o expresar a través del cuerpo los elementos de la música. Isabel Peretz, que es una doctora en psicología encargada de un laboratorio de cognición musical de Canadá, han hecho increíbles estudios con respecto al impacto que tiene la música y los beneficios que tiene la música en los seres humanos. Y ellos se dieron cuenta que la música tiene una entrada compleja en análisis en el cerebro, que el sistema melódico se decodifica en una parte del cerebro. Podemos decodificar el contorno melódico en una parte del cerebro, y en la otra parte del cerebro, el otro hemisferio, el hemisferio izquierdo, nosotros podemos ir viendo la secuenciación de notas. Lo mismo pasa con el ritmo, con todo el estímulo rítmico de la música. Nosotros con el hemisferio derecho podemos ir siguiendo el pulso, ¿cierto?
y con la otra podemos entender, va decodificando cómo va funcionando la rítmica, pam, pa, ta, 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 cachaca, tu, pam, tu, tu. Y en milésimas de segundo esto interactúa también con todo el sistema subcortical, ¿cierto? Que el encargado de la gestión de las emociones, que a su vez dialoga con memorias netamente musicales, donde están alojados todos los sonidos que nosotros escuchamos desde la pancita de la mamá, ¿cierto? Todas las músicas, para saber qué instrumento es este, qué voz es. Interactuamos también, tenemos que interconectar en milésimas de segundo con memorias musicales, que a su vez, si la música tiene letra o queremos saber el nombre de la música, también conectamos con una memoria fonológica, que a su vez conectan con memorias autobiográficas. ¿Cuándo escuché este sonido? ¿Cuándo escuché esta música? Y esto nos lleva al tamborileo, a poder pulsar, a poder cantar, a poder hablar de la música, y todo en milésimas de segundo. Es un acto demasiado desafiante para el cerebro, pero estamos hechos para ello porque tenemos un cerebro musical. Los hallazgos neurocientíficos nos dicen que la música es disociada en nuestros cerebros de forma desigual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros escuchamos, por ejemplo, música, cualquier persona, sin formación musical, escuchamos estímulos, por ejemplo, disonantes, inmediatamente tenemos respuestas fisiológicas y se activa, ¿cierto?, el trabajo de la amígdala. Pero en cambio, cuando escuchamos música tonal, música que resulta agradable para el oído, se activa de inmediato otra área completamente distinta del cerebro, que el núcleo de Accumbens, que está el encargado de dar recompensa a través de neurotransmisores, que también se nos da cuando comemos cosas ricas, el chocolate, el deporte, etc. ¡Wow! ¿Se fijan? O sea, lo complejo que es nuestro cerebro para decodificar el estímulo musical, y bueno, y para nosotros pareciera que no fuese nada, pero nos está dando respuesta, ¿cierto?, de por qué usarlo. Bien, por efectos de tiempo no voy a mostrar este videito. Quiero irme de inmediato a un estudio que les traigo, un estudio científico que se hizo en Alemania con un grupo de coristas. Quisieron ver el impacto que tenía el cantar en coro versus escuchar los mismos coristas música coral, qué pasaba con el cortisol, si aumentaba o bajaba, y qué pasaba con nuestro sistema inmunitario. Ellos, a través de exámenes de saliva, recogieron, antes de entrar a cantar, estos miembros del coro, se le hizo un examen de saliva para ver qué pasaba con esta proteína que es la inmunoglobulina A, que es la encargada, que es una proteína que tiene que ver con nuestra inmunidad, para ver si aumentaba cuando cantábamos o si disminuía. ¿Y qué pasaba con el cortisol? ¿Aumentaba o bajaba? Y se dieron cuenta que cuando las personas se le tomaban al entrar, tenían un nivel de esta proteína, ¿cierto?, que tiene que ver con nuestras defensas, pero después de una hora de pasar por el canto, esta aumentaba en la saliva. De igual forma, el cortisol al entrar estaba en un índice y después descendía después de cantar. ¡Wow! Esto es un dato duro. Solamente por cantar teníamos un aumento de una proteína que tenía que ver, ¿cierto?, con nuestra inmunidad, y bajaban los índices de cortisol. De igual manera se dieron cuenta que pasaba lo mismo, no tan poderosamente, pero también con la escucha. También aumentaban los índices de esta proteína en la saliva y bajaban los niveles de cortisol. Estos resultados nos dan cuenta, ¿cierto?, que escuchar música coral conduce a la disminución del cortisol, cantar conduce al aumento de emociones positivas y el aumento de la proteína inmunológica que acabamos de ver, ¿cierto?, y el descenso del cortisol. Entonces se sugiere que cantar es una tremenda actividad para la modulación emocional. Aquí estamos viendo datos duros. Bueno, ya lo sabían los griegos, ¿cierto? Otro estudio que se hizo 2 años después, con una población distinta, con una población de migrantes en Alemania, tuvo exactamente los mismos resultados, tomando muestras, ¿cierto?, de saliva antes de cantar y después de cantar, y se dieron cuenta que se demostró que la relajación, así como la actividad musical, como cantar, provoca aumento en parámetros inmunológicos, como lo vimos en la inmunoglobulina A. Esta proteína aumentaba en la saliva. ¡Wow!
O sea, aquí tenemos datos duros de cómo la música ejerce modulación emocional. O sea, nosotros tenemos la capacidad de activar nuestro propio botiquín. Por otra parte, les traigo también esta investigación que se hizo hace poco en España, que es una muestra más grande de 125 adolescentes entre 12 y 17 años, y se dieron cuenta que los chicos que habían desarrollado apreciación musical a través del entrenamiento musical tenían un correlato también en los niveles de inteligencia emocional a través de los tests que ellos desarrollaban. De igual forma, o de manera contraria, los chicos que no tenían la apreciación musical por no haber tenido una iniciación musical o un entrenamiento musical sistemático, tenían menos índice en sus test de inteligencia emocional. Pero también este estudio tiene algo muy interesante porque se analizó también estudiantes alexitímicos, que son trastornos de personas que no pueden comprender las emociones, no le pueden dar nombre, no se dan cuenta qué es lo que le están pasando, reconocen que le pasa algo, pero no se dan cuenta qué es. Pero ellos no tenían problemas para identificar la emoción que traía la música. Con ellos mismos le da, tiene una imposibilidad, ¿cierto? Producto de su condición, pero con la música no. La música, ellos tenían exactamente, con el entrenamiento musical, la misma posibilidad de entender el código emocional de la música. Para nosotros los musicoterapeutas esto es increíblemente importante porque se puede trabajar desde la música, la identificación, los emergentes musicales para poder educar lo que le está pasando en su mundo interior. También esto incidía en bajos índices de anedonia que también se da en los establecimientos. A mayor apreciación musical, menos índices de estos trastornos de que les cuesta sociabilizar, ¿cierto? Que no les cuesta compartir en grupos. Esto es una tesis doctoral muy interesante. Aquí en Sevilla también, esta es otra investigación que se publicó ahora reciente, esta muestra estuvo compuesta, parece, por 400 personas, 409, y se han hallado diferencias significativas entre la inteligencia emocional, tanto de los estudiantes, ¿cierto? Que entre básica y media tuvieron estudios de 6 años de educación musical sistemática versus los que no la tuvieron. Se dieron cuenta que los adolescentes que estudian música y los no músicos tienen diferencias enormes en estos test de inteligencia emocional. Las puntuaciones son mayores en 3 dimensiones que ellos analizaron de inteligencia emocional en todos estos estudiantes que habían desarrollado por lo menos 6 años eh, el entrenamiento musical. ¡Wow! ¿Cierto? Es algo bastante increíble y bueno, decisitorio. Bueno, no me voy a detener, pero también la música y el lenguaje tiene un impacto increíble, chicas, estudiantes, colegas. Y también a nivel del desempeño motriz. Se constató, Michael Taut, que es un doctor norteamericano, que es uno de los fundadores de un modelo de musicoterapia para trabajar la neurorehabilitación, se dio cuenta de los beneficios terapéuticos que tiene trabajar con el estímulo musical. Constató que la sincronización de los movimientos con el estímulo rítmico externo se hace de forma casi inmediata. Podemos hacer movimientos más fluidos, más coordinados, más organizados, lo que sirve para trabajar con poblaciones con trastornos motores y enfermedades neurodegenerativas. Quiero mostrarle un pedacito cortito en honor al tiempo. Fíjense acá. Esta persona tiene Parkinson y fíjense cómo camina en un principio y después fíjense cómo camina cuando escucha música. Increíble, ¿no? La diferencia, ¿cierto? De los movimientos, cómo se organizan. Eh, ¿Hasta ahí me están escuchando bien? Quiero ese feedback, por favor, que no las Sí, veo las perfecto. caras.
súper bien. Gracias, muchas gracias. Sí, se ve y se escucha bien. Muchas gracias. También quiero hablar, y para ir terminando ya, por qué es imprescindible también la utilización sistemática de la música en educación inicial. Hay un estudio que me gusta mucho que se publicó el 2017 y que se hizo en Argentina por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en conjunto a la Universidad de Buenos Aires. Un grupo de doctoras en neurociencia, en psicología, licenciadas en musicoterapia, hicieron un estudio vasto de investigaciones que hablan sobre el impacto que tiene el entrenamiento musical en la educación inicial y en los beneficios que conlleva en su vida. Hicieron estudios longitudinales que pudieron hacer un muestreo y después hacer un seguimiento por muchos años. Ellos se dieron cuenta que los estudiantes, hablan de estudios, por ejemplo, que analizaron, hicieron escaneos de cerebro de un grupo antes de entrar, a 24 meses de entrenamiento musical, de niños preescolares, antes de entrar a un entrenamiento musical, les escanearon el cerebro y no presentaban diferencia. Luego tenían un grupo que los entrenaron a través de canciones, cierto movimiento, música y juegos durante 24 meses y volvieron a, versus un grupo que no, y volvieron a escanear el cerebro de estos chicos y habían cambios corticales en el cuerpo calloso increíbles. El cuerpo calloso era mucho más, las vainas de mielina se dieron cuenta que se engrosaron, que la vaina de mielina del cuerpo calloso, que son este conjunto, este cableado de este conjunto de axones que interconectan los dos hemisferios era mucho más gruesa, lo que permite una interconexión más rápida. Bueno, este estudio arroja, ¿cierto?, que el entrenamiento musical en la primera infancia da resultados y aumenta, ¿cierto?, el desarrollo de las funciones ejecutivas y atención, mejora habilidades de memoria, mejora el pensamiento lógico-matemático, aumento en el cuerpo calloso, como les decía, ¿cierto?, tenía impacto en el desarrollo fonológico, en el aprendizaje de lengua extranjera, en la motricidad, en mejora en puntuación y desarrollo académico. O sea, y aquí estamos hablando, ¿cierto?, de ciencia pura que constata estos hallazgos. Hay muchas investigaciones sobre el entrenamiento musical y el impacto que tiene en el desarrollo de las personas. Para ir terminando esta ponencia en honor al tiempo, ¿cómo debemos nosotros iniciar tanto a los niños, a los estudiantes que se inician en música y los profesionales que también aprendemos, ¿cierto?, el recurso musical para poder llevarlo a cabo en las distintas instituciones, ¿cierto?, a través del juego? Música y juego tiene que ser un cruce increíble, no se puede de otra forma, a través de metodologías innovadoras, de recursos desde la musicoterapia, que puedan, ¿cierto?, provocar emoción, que puedan propiciar el trabajo colaborativo, la creación, ¿cierto?, la creatividad, la resolución de conflictos a través de juegos rítmicos, coordinación, trabajo ni siquiera en un principio con instrumentos musicales, sino con globos, pañoletas, cotidiáfonos, propiciar el movimiento y el juego. Con esto voy terminando. Quiero dejarle un videíto donde muestro a estudiantes tanto de la SEC como de la Universidad San Sebastián practicando esta iniciación musical desde estas metodologías que les cuento de iniciación musical. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¡Pam! 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 Junto a Vima, ¡bote! No les importa el agua del tremendo y oscuro mar. La vida de un pirata solo es para robar. Para arriba. Bandera negra al viento. ¡Ahí no va! ¡Eso! Muy bien.
Eso es. Bien, aquí podemos ver un poquito de esta propuesta, ¿cierto? De trabajar con la música, el juego para poder, ¿cierto? Realizar aprendizajes significativos, ¿cierto? Activando las emociones positivas. Como conclusiones rápidamente, ¿cierto? Nos dimos cuenta en esta ponencia del impacto que tiene la música en el desarrollo educativo, a través de los fundamentos neurocientíficos que pudimos conocer hoy día, ¿cierto? También pudimos ver la relación increíble que tiene la música y el desarrollo emocional y la inteligencia emocional. La importancia de la aplicación de metodologías a través del juego, ¿cierto? Para poder impactar directamente en la emoción. Y también la invitación a la aplicación de los recursos musicales de manera sistemática, con buenas capacitaciones, tanto en educación y en otras áreas de la salud y las ciencias sociales. Muchísimas gracias por su atención. Estás muteada, Ivonne. Ivonne, tienes que activar el teléfono, el micrófono. Autocensurada. Ya, muchas gracias, profesor. Sí, me autocensuré. No, muchas gracias. Bien, les recuerdo que dejen sus preguntas en el chat y también se va a subir una encuesta que es un instrumento que nos sirve de retroalimentación para poder nosotros ir mejorando cada día en estas futuras actividades que podamos realizar. Así que les solicito cuando Marco la... ¿Ya la subiste, Marco? Sí, está en el chat, por favor. Perfecto, pueden ir respondiendo a esa encuesta de satisfacción. Bien, ahora le va a corresponder exponer al profesor Pablo Lois Silva, biólogo, magíster en biología molecular celular y en neurociencia, director académico del programa magíster en la Universidad Mayor. Actualmente es asistente del Laboratorio de Células Troncales y Biología del Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Tiene 12 publicaciones en revistas WOS y conferencista en congresos internacionales en los últimos años sobre investigación científica en el área de las células troncales, neuronales y en educación. Ha realizado numerosas conferencias en difusión, seminarios, entrevistas en radio y televisión, sobre neurociencia vinculada a la educación. Académico de pregrado y posgrado en la Universidad de Chile, de la Universidad Mayor y de la Universidad de las Américas. Él nos conversará sobre la educación emocional y aprendizaje a lo largo de la vida. Profesor, le damos el paso. Muchas gracias, Ivonne. Voy a comenzar a compartir inmediatamente. Gracias por la presentación. Y aquí viene la pantalla completa. Vamos a conversar de algunos lineamientos sobre la educación emocional. Y nada, tal como dijo Ivonne, como mayor resumen, soy biólogo y toda la vida he estado vinculado con la investigación científica y con la educación. Actualmente, más bien dedicado exclusivamente a docencia en la Universidad Mayor, en la UTLA y también en la Silva Enrique. Es bien curioso que como que de pronto hubiésemos descubierto que el ser humano tiene emociones, algo que en nuestra vida cotidiana lo tenemos tan claro y tan presente desde siempre. Y todo esto ha sido como una revolución, cuando es algo con lo cual nosotros convivimos a diario. En realidad esto viene pienso yo, del hecho de que em, para poder entender algo nosotros nos vamos a estudiar los detalles, según un método científico final, lo cual está muy bien. Pero parece que como sociedad o como humanidad de pronto nos extraviamos en esos detalles y se nos olvidó que somos seres humanos integrales, donde está todo operando a la vez lo cognitivo, lo emotivo y lo volitivo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, cuando todos ustedes estudiaron en el colegio a la biología del ser humano, entonces, claro, estudiamos los distintos sistemas, en fin.
y está muy bien, nos dedicamos a estudiar una cosa para poder entenderla y después estudiamos otra porque así es nuestro pensamiento, ¿no? Es muy difícil poder contener dos cosas a la vez. Eso lo logramos con mucho esfuerzo. Pero al final pareciéramos como que fuéramos personas distintas. Entonces está Juanito, que es el sistema óseo, Pedro, el sistema muscular, Marita, el sistema circulatorio, en fin. Cuando en realidad todos somos eso, somos un conjunto, un organismo. Esto ha ocurrido con todas las cosas. O sea, fue una revolución hace unos 20 años atrás cuando empezamos a ver cómo todo lo que pasaba con el sistema digestivo efectivamente incidía notablemente en la función del sistema nervioso. Y ya hoy día conocemos bastante lo que llamamos la microbiota intestinal, en fin. Así que lo mismo nos ha pasado en este contexto más amplio, que son estas tres grandes dimensiones del ser humano, que es lo cognitivo, lo emotivo, sentimiento y lo volitivo. La educación emocional viene ya con algunos años de experiencia. Y a pesar de que ya se hablaba antes, en realidad los que mejor formularon todo esto fue Salovey y Mayer a comienzos de los años 90. Y hablaron de inteligencia emocional y educación emocional, que en el fondo, si ustedes se fijan, esa fue la definición que dieron en ese momento. Eh, es algo muy parecido a lo que son las funciones ejecutivas. O sea, en el fondo es lo que nos permite vivir y llevar la vida para adelante. Hubo mucha gente que aportó, los más conocidos, porque alcanzaron más popularidad, fueron Gardner y también Goleman. Eh, Probablemente Goleman ha sido muy, 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 muy cuestionado. Eh, Me imagino que aquí habrá alguien que ama a Goleman, así que lo siento mucho. Pero eso es lo bueno que tiene el conocimiento, que podemos estar en desacuerdo en algo, pero seguir conversando y conocer nuestros puntos de vista. Eh, Era muy cuestionado porque él había sacado una hipótesis de la inteligencia múltiple mucho antes, un concepto que hoy día consideramos absolutamente errado y lo consideramos sencillamente un gran neuromito, nomás que nos ha amargado la vida. Pero él también habló de inteligencia emocional, entonces eso causó cierto escozor, aunque está, es más cercano a hablar de lo que es la inteligencia emocional. Entonces yo voy a preferir referirme a lo largo de esto de educación emocional. Hay varios modelos respecto a lo que es la educación emocional, eh, que dependen un poquito de nuestras culturas. En Hispanoamérica, nosotros somos mucho más proclives y nos sentimos mucho más cercanos a la propuesta de Vizquerra eh, sobre lo que es la educación emocional. Eh, no lo voy a mencionar acá, pero en realidad también deberíamos siempre considerar también a alguien bastante más cercano a nosotros acá en Chile, que es Paulo Freire. Muy bonito todo lo que él habla, que es tan lleno de humanismo. Eh, y en el humanismo nosotros vemos un clímax de lo que es la emoción y el sentimiento, llevado a lo sublime, realmente. Eso es el ser humano. Bueno, Vizquerra propone eso, que potenciar el desarrollo de todas las competencias emocionales eh, para llevar adelante la vida. O sea, educación emocional, si le quieren, inteligencia emocional, va muy junto, muy tomadito de la mano de las funciones ejecutivas. Bueno, dentro de las funciones ejecutivas nosotros también hablamos de algunas más lábiles, eh, como por ejemplo el control emocional y cosas por el estilo. Independiente del modelo, sobre todo cultural que hay de educación emocional, todos ellos comparten algunos elementos en común, que es la conciencia emocional, el poder regular las emociones, no aplastarlas, sino que regularlas, saber conducirlas, modularlas, en fin. Tener una autonomía emocional y eso nos va a permitir desarrollar habilidades socioemocionales. Ahora bien, desde muy al comienzo de que se empezó a hablar de educación emocional, incluso antes de inteligencia emocional, se le hizo una crítica muy grande a la educación emocional principalmente. Que dicho así coloquialmente, podría decir, ya, ustedes están proponiendo que enseñarles desde niños
a manejar las emociones y a controlarlas y saber dirigirlas. Entonces, por ejemplo, si uno experimenta ira, frustración, rabia contra la vida, contra el sistema, contra nuestra organización cultural o social o política o lo que sea, entonces uno es el que está mal y tiene que empezar a cambiar. O sea, ustedes lo que están haciendo son borregos en el fondo. Una crítica bien interesante. Quitémosle cualquier aguijón conspiracionista primero, no es una conspiración de la élite ni nada de eso, y quitémosle cualquier aguijón político que pudiera tener. Y en realidad tiene un núcleo que es correcta esa crítica. Y es correcto porque en rigor las emociones no surgen en un vacío, no surgen de la nada en la nada, surgen en un contexto y se desenvuelven en ese contexto, que tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión física, digamos física biológica, que depende de nuestra genética, de lo que hemos heredado como genes de nuestros padres, que depende absolutamente de nuestra estructura del sistema nervioso del cerebro. También depende de las experiencias que nosotros hayamos vivido y cómo nos educaron y cómo nos enseñaron también a manejar esas experiencias y de las emociones que han levantado esas experiencias. Va a depender también del ambiente, el lugar más amplio donde vivimos, la ciudad, el país, la cultura que tenemos. Y al final de cuentas, bueno, nosotros somos occidentales también de nuestra cultura occidental y finalmente la época en la que vivimos. Entonces son muchas dimensiones. Por mi campo de expertise, por mi campo profesional, yo me voy a referir a una de ellas nomás que podríamos decir la biológica. Y claro, en la neurociencia también hemos redescubierto a Vygotsky, ¿ya? Y hemos encontrado que él a su modo también nos puede iluminar en todos los fenómenos que llamamos de neuroplasticidad, que en el fondo es la capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso de moldeándose, pese a lo rígido que es. Entonces, claro, si estamos en lo que Vygotsky llamaba la zona de confort, donde estamos muy bien, eh, no, en el fondo no hay ningún motivo para estar cambiando, ni estar modelándonos, ni nada de eso. Podríamos decir, nos estamos aburguesando. Si al contrario nos vamos a una situación demasiado estresante, un estresor demasiado grande, quizás no vamos a poder enfrentarlo sencillamente y en ese caso, evidentemente, causamos frustración y cosas así. Pero hay un campo intermedio, esta zona de desarrollo proximal que llamaba, en donde somos continuamente retados, demandados a, a enfrentarnos, a modificarlas y a modificarnos nosotros, y esa sería la zona de mayor neuroplasticidad. Y también la encontramos en todo esto. Donde acostumbramos nosotros a sentar lo que son emociones y sentimientos es en lo que llamamos el sistema límbico, que son todas las estructuras que están bajo la corteza cerebral, donde encontramos una organización bastante grande. En este esquema vemos que estamos hablando de una parte importante del cerebro que está hacia adentro. Cuando uno observa un cerebro por fuera, lo único que observa es corteza cerebral. Y hay varias estructuras. Tenemos estructuras que están vinculadas con la fabricación de los recuerdos y que nosotros podamos tenerlos. Los recuerdos están esparcidos por todo el cerebro. De la respuesta emocional, desde la más básica y elemental, básica en el sentido que es la base, que por ejemplo, miedo, agresión, huida, en fin, y funcionamiento de nuestro sistema, etcétera, etcétera. Entonces, este es el asiento de las emociones. Gracias a toda esta estructura y esta parte del cerebro, es que nosotros podemos desplegar esta habilidad, esta capacidad humana que llamamos emoción. Hacemos continuamente una distinción entre emociones y sentimientos, y si habláramos de sentimientos, ya tendríamos que no solamente hablar del sistema límbico, sino que ya vincular también estructuras de la corteza cerebral, particularmente todo el córtex prefrontal. Y esto lo podemos estudiar, y eso es lo interesante. Tenemos que tener cuidado con el neuromito, tanto los neuromitos de los hemisferios cerebrales, de que uno es creativo y el otro es lógico, no, eso no era el neuromito. Y tampoco lo del cerebro triuno, no, tenemos un solo cerebro
y de hecho todas las investigaciones muestran que trabajan todas las áreas mancomunadamente. Así que ojo con los neuromitos entre medio. Pero sí vamos, eh, solamente les quiero mostrar un par de diapositivas de que efectivamente nosotros podemos medir, cuantificar, y eso nos encanta a los neurobiólogos, porque tenemos un dato objetivo, algo que podemos contrastar, que podemos avalar, que podemos robustecer o que podemos refutar. No sé, por ejemplo, eh, nosotros sabemos cuáles son las áreas cerebrales implicadas en lo que es la experiencia del dolor, ¿ya? Sí, claro, si nosotros nos quemamos, nos pinchamos un alfiler, en fin, nos va a producir un dolor, en fin. Pero dolores nos producen también otras cosas. También tenemos dolores emocionales, en fin, en fin. Eh, y hay distintas áreas que están vinculadas con ese dolor, no solamente con los dolores físicos también, sino que también con lo que podría ser penas amorosas y cosas así. Y son áreas cerebrales también distintas. Y así hemos podido hacer directamente un gran mapa de las distintas áreas del cerebro que se activan frente a distintos estímulos. Por ejemplo, yo les mostré solamente el ejemplo del dolor, de cómo activa algunas áreas específicas. Pero, por ejemplo, el tacto, y que sabemos muy bien qué áreas se activan de la corteza, cuando un tacto consciente es de la corteza somatosensorial, área específica de la corteza somatosensorial, dependiendo de donde estamos sintiendo la sensación del tacto. Pero podemos eh, pensar también de que quizás la manera más simple de manifestar, por ejemplo, afecto es justamente una caricia, que es tacto, al final de cuentas. Y ahí no solamente se activa esa zona, porque nosotros estamos recibiendo una caricia placentera, que puede ser, además que hay diferencia entre lo que puede ser, por ejemplo, una caricia fraternal, como la que nos puede dar nuestros padres, o si somos niños, nuestros maestros, de lo que puede ser otro tipo de caricia, una caricia más sensual, en el sentido de sensualidad solamente, que nos pudiera dar una pareja muy querida. Eh, y se activan, además, otras áreas del cerebro. ¿Cuánto ayuda a veces solamente apenas un abrazo o una caricia? O sea, ¿cuánto logra a veces? Y en ciertas situaciones, incluso uno a veces se puede quedar sin palabras y uno le da un abrazo a una persona que está pasando un muy mal momento de la vida, y a veces es suficiente y no necesita hablar nada. Ahora, si uno tuviera las palabras justas, mucho mejor también. Entonces, gracias a esto, nosotros eh, podemos diseñar programas de intervención o de educación emocional sencillamente, o de intervención a nivel emocional en distintos niveles. Nosotros claramente lo abordamos siempre cuando pensamos en educación, estamos pensando en educación preescolar y en educación escolar. Y está muy bien que sea así porque es donde vamos a tener la base. Y partimos siempre en la educación preescolar con lo que es reconocer emociones. Y después así vamos avanzando. Y tenemos que desplegar todo el ámbito emotivo, la educación básica, después todo el control y regulación emocional, sobre todo hacia la adolescencia. Pero también esto es un aprendizaje que no se termina en el colegio, eso tenemos que seguir después en la educación superior y después de adultos, en la vida y hasta la vejez. Es algo de lo cual nunca terminamos de aprender y ojalá que sigamos aprendiendo mucho hasta la vejez, hasta las canas, como dijo Ivonne. Esa frase se la voy a clonar, desde la cuna hasta las canas. Quedó expropiada la frase. Esto solo para mostrarles de que hacemos investigaciones en este nivel desde hace harto tiempo. Desde los años 90 ya hablamos de inteligencia emocional y de educación emocional. Pero claro, usábamos como los mismos instrumentos evaluativos y nos hemos dado cuenta que tenemos necesidad como de nuevos instrumentos. Y se han ido aplicando para allá. Yo les quiero mostrar solamente dos resultados. Esta es una investigación que hicimos muy recientemente. Yo en esta investigación participé muy, muy, muy tangencialmente, pero igual puedo mostrarla. Ya salió publicada este año. Esto es una intervención que se hizo con adolescentes, o sea, educación secundaria.
principalmente el año 22 y gran parte del año 23, o sea, muy reciente. Post pandemia, todos sabemos que después de la pandemia, cuando volvimos a las clases presenciales, se ha mantenido un nivel de violencia en todas partes y en todas las escuelas y se ha echado a perder tanto lo que llamamos en general convivencia escolar, que no fue una cosa solamente de un tiempito, sino que seguimos con niveles altos de afectación en lo que es convivencia escolar. Entonces aquí se hizo una intervención por un grupo de tanto de profesores y psicólogos eh, a nivel de educación emocional directamente. Y no los voy a aplastar con esta tabla, pero es solamente para mostrarles que se analizaron varias dimensiones eh, emocionales, por ejemplo, la autonomía emocional, la competencia emocional, en fin, la conciencia emocional. Eso es básico. Si no hay conciencia emocional, nosotros sencillamente no tenemos nada. Um, Parte de este grupo había trabajado con chicos del Sename, esos que están más rematados, y efectivamente había un gran problema a nivel de lo que es conciencia emocional. Bueno, cuando nos vamos a lo que podríamos llamar la totalidad de la conciencia emocional, nosotros vemos una mejora grande en los niveles de estos chicos del grupo de niños que estuvo en este programa de educación emocional versus otro grupo de niños paralelo que no tuvo eso. O sea, nosotros vemos un impacto muy bueno en la salud emocional de los niños que reciben un programa de educación emocional. No puedo poner el adjetivo de curiosamente, porque no es curioso. También mejoró el clima en la escuela y mejoró lo que llamamos convivencia escolar. No es raro porque uno dice, bueno, hemos mejorado la salud emocional, obviamente va a mejorar la convivencia escolar de todas maneras. Pero ahí es donde uno se tiene que hacer esas preguntas que son como infantiles y que son tan puras porque surgen de un verdadero asombro. Eh, pero, ¿por qué ocurrió todo esto? ¿Qué otras dimensiones están afectadas en eso? Y aquí les muestro unos resultados que todavía no están publicados de una investigación que hizo un joven, Jonathan Ibarra, programa de magíster de la Universidad Mayor, que estoy dirigiendo, y en una escuela rural, en Colbún, donde él está cruzando estas variables de agresividad versus la calidad del sueño, calidad medida por horas de sueño, calidad misma del sueño, profundidad, en fin, en fin, en fin. Y efectivamente hay una correlación positiva, en el sentido de que si la calidad del sueño es peor, hay más agresividad. Interesante que eso ocurre tanto en hombres como en mujeres, no hay una diferencia de género. Y nosotros podemos llegar a tener niveles de agresividad muy altos. Y además, también manifestada de la misma manera, por ejemplo, violencia física. Tampoco encontramos diferencias de género. A mejor calidad del sueño hay menores índices de agresividad. Ya, eso es algo que nosotros en realidad sabíamos de hace mucho tiempo. En escuelas se ha estudiado poco, en realidad conocemos dos investigaciones al respecto, pero que también encuentra eso. A peor calidad de sueño, mayor agresividad. A mejor calidad del sueño, hay menos agresividad y un mejor clima de alma. Pero lo que nosotros el resultado interesante que obtuvimos es que, ¿qué era el factor que empeoraba la calidad del sueño en estos jóvenes? Eran de séptimo y octavo. Hay algunos factores, incluso problemas para poder conciliar el sueño por música ambiental y cosas así, pero el factor común a todos ellos era el uso de celulares. Estamos hablando de jóvenes, ellos no pueden regular eso, causa una adicción. Y claro, si se van a la cama con el celular, de pronto se quedaban ellos mismos, manifestaban hasta las 3 de la mañana con el celular encendido. O sea, estamos hablando de jóvenes, preadolescentes, adolescentes, no son adultos. Sabemos que ellos no van a poder regular bien esas conductas, no van a poder tener autorregulación. Tendríamos que tener una intervención más severa a nivel de las familias. Eso es lo que le estamos dando vuelta. Estos datos los terminamos de analizar el lunes, yo creo que ya este mes lo mandamos a publicar. Eh, entonces, ¿cómo lo hacemos? Si pretendemos hacer una educación emocional, si en realidad no tenemos ni siquiera la base para poder comenzar
con eso, porque tenemos que está afectado lo que es la base más simple, como es la fisiología, sencillamente. Entonces, partamos por lo básico, recuperemos los elementos que son básicos y elementales para poder desarrollar cualquier programa de educación emocional y para poder desarrollar las emociones. No es necesario que sea esto primero y después nos vamos a dedicar a las emociones. Lo podemos hacer en paralelo, ¿ya? En eso no hay problema. Pero esto es como básico. Primero, a nivel de la fisiología, o sea, cuántas horas dormimos, eh, el uso de las pantallas, cómo nos alimentamos, una alimentación más sana, en fin. Y eso pasa por, bueno, es medio talibánica la medida, pero restringir el uso celular en el colegio, sobre todo cuando son niños más pequeños. Cosa que en los recreos los niños puedan, ¿qué hacer? Jugar, po. Si la actividad principal de un niño, sobre todo entre más pequeños, es jugar. ¿Qué juego? Juegos físicos, o sea, juegos tradicionales. Imagínense lo más tradicional, la escondida, el pillarse, saltar la cuerda, la payaya, subir a los árboles, al enroque, lo que sea. Un juego físico. Entonces, redescubramos los juegos tradicionales. Y junto con esto, yo ahí disfruté mucho de la ponencia de Reinaldo, el arte en general, música, pintura, arte teatral, en fin, en fin. Y todo esto dentro de un ambiente que sea estimulante, que sea sano para el desarrollo de todas las habilidades cognitivas. Em, si logramos recuperar esto, que es como lo básico, porque esto pasaba antes, em, podemos tener un suelo fértil donde todo lo que nosotros sembremos a nivel de educación emocional, de correcto manejo de las emociones, va a aprender bien. Entonces, lo podemos hacer en paralelo. Por eso le digo, no es necesario primero recuperar el juego y que duerma bien y se alimente bien el niño y después vamos a trabajar en lo otro. Podemos ir en conjunto. Em, Estas son las últimas 4 diapositivas. Quiero pasar muy, muy, muy rápido porque obviamente aquí nos estamos centrando más en lo que es cómo, cómo podemos desarrollar las emociones a lo largo de toda la vida. Pero partamos con esto. O sea, primero, el juego. Hay una investigación ya que tiene casi 10 años que mostraba que en Chile los niños cuando llegan a los 7 años de edad han jugado 6.000 horas menos que lo que deben jugar. Es una deuda de juego, pero gigantesca. Eh, Diversos estudios muestran los grandes beneficios que tiene el juego en el desarrollo de la vida. Tanto es así que nosotros, incluso como adultos, disfrutamos también lo que es el juego. El juego tiene que tener esa característica, tiene que ser algo que nos causa placer y que por lo tanto lo queremos repetir una y otra vez. Y literalmente, sencillamente, no tiene que servir para nada, no tiene que tener una utilidad. Ahí sería que estamos haciendo algo útil en forma entretenida, nada más. Eso nos muestra que lo que es el juego. Um, y sabemos el efecto que tiene, un efecto benéfico sobre diversas áreas del cerebro, que por ejemplo en la amígdala, que es donde nosotros podríamos levantar una respuesta de agresividad o lo que, entonces podemos controlar eso, también en el córtex prefrontal, en fin. Se ha estudiado mucho sus beneficios a niveles cognitivos, sociales y también emocionales. Y hay bastante publicación de esto. Ahora, el juego que nosotros hacemos de niño, esto se transforma en la vida adulta. No es sobre el juego lo que voy a hablar hoy día, pero entonces lo dejo solamente tirado. Les puedo afirmar, ustedes podrán constatarlo. Todo eso que nosotros jugamos de niño se transforma en capacidad de trabajo en la vida adulta, en disfrute del trabajo y de lo que nosotros vamos a poder trabajar y nosotros podamos desplegarnos como adultos también. El juego es fundamental. Es una actividad propia del ser humano. Lo hacen los mamíferos también y probablemente otros grupos animales. Pero eh, es fundamental en el caso del ser humano. Los niños deben jugar. Y jugar esos juegos, los juegos tradicionales, lo que es moverse. Con el arte ha habido más estudios con la música y le agradezco al profesor Reinaldo también lo que él nos mostró.
Em, Porque es un poquito más fácil el estudio con el fenómeno musical que, por ejemplo, con la pintura o con otras cosas. Yo llevo desarrollando una idea hartos años respecto a lo de la pintura y me ha ido más o menos nomás con esa investigación. Pero sabemos que tienen efectos benéficos en la música, sobre todo practicar música, en el desarrollo de las funciones ejecutivas en general. O sea, la música tendría que ser un aliado, pero primordial, principal en lo que es educación escolar y también universitaria. Ejerce muy buen efecto sobre el control inhibitorio. Hay investigaciones también que muestran los beneficios en cuanto eh, al control sobre el déficit atencional, etcétera, etcétera. Y para ir terminando, les quiero mostrar esta una publicación de hace pocos años atrás de un grupo del Karolinska Institute, eh, que es uno de los más prestigiosos neurocientíficos, en una revista muy molecular y cosas así, donde ve los efectos de que los niños toquen un instrumento musical desde primero básico en adelante, un ratito, todos, da lo mismo si lo tocan bien o mal, el asunto es tocar un instrumento musical por un rato, bastan 5 minutos, ojalá 10, pero con 5 minutos está bien, y todos esos niños estudiados desarrollan mucho más habilidades lingüísticas. Había un estudio previo que ya lo había mostrado también, de entre primero y quinto básico, con un universo muy grande, hasta el punto que en Estados Unidos se propuso, los niños ya tienen suficientes horas de lenguaje y comunicación en el colegio, quiere que los niños sepan más lenguaje y comunicación, enséñale música. Podemos agregar, quiere que los niños sepan más matemáticas, muévalos, que jueguen. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien, los invitamos, por favor, a responder la encuesta de satisfacción que está publicada ahí en el chat, para que recuerden que esa es nuestra retroalimentación como actividad. Bueno, a continuación vamos a dar un breve espacio de conversación, respondiendo a algunas preguntas que ustedes realizaron. Para ello, nuestra coordinadora, la señora Mónica Seguí Andrade, las va a presentar, digamos, las va a decir. ¿Ya? Mónica, ¿puedes iniciar la ronda? Las preguntas que Claro. lograste rescatar. Gracias. Claro que sí. Primero agradecer la participación, ¿cierto? Decirle a los dos expositores de las felicitaciones y agradecimiento por su exposición, expresada por todos los participantes. La encontraron muy interesante, muy didáctica, ¿cierto? Y entre las consultas que tenemos, preguntan, ¿qué sucede con los sonidos que el cerebro no puede dar una respuesta concreta, como por ejemplo el ruido que genera un auto cuando frena de lleno? ¿Eso genera una alza de los neurotransmisores? Esa es una de las consultas. Bien, respondo yo o Pablo. ¿Quieres responder tú Sí, también? adelante, profesor Reinaldo. Pueden complementar. Gracias. Sí, muy buena pregunta. Sí. Nos fijamos que, bueno, ya se sabe que el cerebro decodifica de manera disociada tanto los estímulos agradables sonoros como los estímulos desagradables. Los agradables y los desagradables se disocian en distintas partes, se procesan en distintos lugares del cerebro, en áreas subcorticales. Bajo esa premisa, esto tiene que ver con un instinto de sobrevivencia, ¿ya? Nosotros, quizás nuestros ancestros, que cuando se apagaba la luz, ¿cierto? No teníamos las lámparas y las luces y vivían a la intemperie, tenían que desarrollar por completo el oído para que no viniera un animal a matarlos, ¿cierto? Entonces estaban acostumbrados a cualquier ruido a estar en alerta. Entonces eso propicia que el cerebro, lamentablemente, si nos vemos expuestos a ruidos, ¿cierto? Llamemos a ruido a todos los sonidos que nos resultan desagradables, se activa, ¿cierto?, el mecanismo de la amígdala, y la amígdala empieza a funcionar y nos pone en la alerta. El tema está cuando nos vemos expuestos una y otra vez por periodos prolongados, esto nos causa estrés, ¿cierto? Se aumentan los niveles de cortisol, también afectan las memorias, y ese es el mecanismo de respuesta que nosotros tenemos ante los ruidos. La amígdala, fundamentalmente, según los hallazgos neurocientíficos, es la que se activa cuando nosotros tenemos estimulación de ruidos.
por un mecanismo de defensa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se sugiere? Bueno, la conciencia, desarrollar la escucha activa, ¿cierto? Tratar de eliminar los ruidos lo más posible de nuestro entorno. Yo sé que a veces son inevitables los ruidos de los camiones, ¿cierto? Los ruidos de los autos, pero, o a veces gritos. Yo les recomiendo incluso a mis usuarios, a mis pacientes, sobre todo mamás que trabajan con chicos con discapacidad o usuarios, que ocupen esto para aplacar los ruidos, porque esto va en directa relación con nuestro bienestar. Eso les puedo decir respecto al ruido. Pablo, ¿quisieras complementar? Sí, com- claro, va a poner otro lado, no otra perspectiva. Claro, es interesante porque todo lo que entre como sonido por los oídos va a llegar a la corteza auditiva, la llamamos corteza auditiva primaria. Y ahí ella tiene que discriminar qué es lo que es cada cosa. Entonces, podríamos decir, hay como tres grandes clases de sonido. Uno son los ruidos, sencillamente. Y el ruido estos ruidos tan desagradables como la frenada de un auto, otros ruidos que pueden resultar agradables como el sonido de la lluvia o de un viento suave, en fin, en fin. Y en el otro extremo está el lenguaje humano. Mm. El lenguaje humano ha llevado a áreas secundarias, se llama secundaria no porque sea menos importante, sino porque es la segunda elaboración del impulso nervioso. Por ejemplo, el área bénica. Y ahí se empieza a elaborar esto como lenguaje humano. O sea, nosotros podemos reconocer lo que es el lenguaje. Y entre medio están estos otros sonidos, la música, por ejemplo, que puede ser algo tan simple como el sonido de una campana, como de un instrumento musical. Ya nos mostró el profesor Reinaldo que inmediatamente levanta emociones, dependiendo la calidad, es el tipo de música que sea, de tonalidad, en fin, hablamos de tonos mayores, tonos menores también, etc. Y también están, por ejemplo, lo que puede manifestar un animal de su vida interior, lo que el maullido de un gato, el ladrido o gemido de un perro, en fin. Y es muy interesante, yo siempre invito a mis alumnos a que vayan desarrollando un oído, que no es solamente la oreja, sino que como un oído del alma, a escuchar, a aprender a escuchar. ¿Y qué estás transmitiendo, por ejemplo, un mamífero, que es algo más cercano a nosotros, con su ruido, maullido, ladrido, etcétera, 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 que está transmitiendo la música? Porque con eso también nosotros vamos a desarrollar otro oído que nos va a permitir poder leer lo que está entre las líneas, entre lo que se dice cuando una persona habla. Aquello que se habla con el corazón y que no se habla con palabras y que está entre medio de las palabras que nosotros estamos pronunciando. En fin, eso. Muchas Gracias, profesor. gracias. Gracias. Voy con otro tema que también aquí surgió. Dice, ¿solo se produce la baja de cortisol con la música coral o puede ser todo tipo de música? Muy buena pregunta. Nosotros desde la musicoterapia, nuestra formación nos entrena en que nosotros debemos trabajar con los sonidos y las preferencias musicales de las personas. Mientras más acostumbrados y más escuchamos una hora y más las conocemos, más son los beneficios de recompensa que entrega nuestro cerebro. Entonces nosotros siempre trabajamos con la música de los usuarios para luego expandir el abanico. Nosotros en clase, nosotros le hacemos hincapié de un buen diagnóstico sonoro, ver qué sonidos les gustan a los chicos y cuáles no, porque no a todos nos gustan los mismos timbres. A una persona le puede encantar el palo de agua, pero a otra persona no le gusta el palo de agua, simplemente le da escalofríos, qué sé yo. Entonces, trabajar no solo la música coral, porque también antes se hablaba del efecto Mozart. Y lo que yo he estudiado, ¿cierto?, a través de las distintas especializaciones, es que se trabaja con la música que te causa placer. Lo mismo que en la musicoterapia obstetricia. ¿Qué música tiene que escuchar la mamá para entregarle, ¿cierto?, vía placenta, toda esa recompensa y todo ese disfrute al bebé por nacer? La música que le gusta a la mamá. De esa forma estimulamos, ¿cierto?, ese sistema de recompensa hormonal que va a llegar a nivel de placenta. Entonces, yo diría que no solo la música coral, sino que la música que te agrade. Esa música que tú conoces y que te agrada, esa va a estar en tu botiquín emocional para poder desarrollar tu bienestar. Gracias, profesor. Estupendo, estupendo. Muy bien. Muchas gracias. Voy con otra pregunta. Cuando fui pequeño jugaba mucho en la calle con mis amigos a los juegos que mencionan, juegos físicos. En la actualidad eso ha evolucionado a los videojuegos. ¿Sirve de semejanza?
Eh, Eso le pasa a todos, o sea, le ha pasado a todos. Me imagino ya de generaciones, cuando se podía jugar en la calle, no había ningún problema. Eh, bueno, nosotros ya somos adultos, estamos formados, a pesar de que nunca nos terminamos de formar, evidentemente estamos más formados que un joven o un niño. Eh, Podemos hacer algo con videojuegos y cosas así. Quizás también por la edad de pronto ya no nos podemos mover tanto y quizás no sea tan bueno eso. Pero es algo que nunca terminamos de disfrutar el juego. Y no solamente el juego, es en general el movimiento. El movimiento siempre produce placer. Y por eso es que a uno le gusta bailar. Claro, las generaciones que hoy día tienen mucho más años, tal vez bailan tango y cosas así. No se preocupen, los más jovencitos cuando sean abuelas van a ir a los clubes de reggaetón y a bailar allá. Eh, Así que eso pasa con todas las generaciones. El movimiento produce placer eh, y nos sentimos bien, y el juego también. Podemos jugar videojuegos los adultos que ya estamos formados, podamos hacerlo. No solamente eso, también los videojuegos eh, están diseñados para producir adicción. En las grandes industrias de videojuegos están llenas de los neurocientíficos más capos del mundo. Se los llevan para allá, de las mejores universidades se las llevan para allá para poder desarrollar correctamente los videojuegos. Entre mayor adicción cause un videojuego, va a ser más exitoso, y eso es lo que quiere la industria. No estoy criticando la industria, sino que sepamos que eso es lo que pasa. Podemos jugar videojuegos, pero también hagamos otros juegos, y seguramente tenemos también familiares que son más chicos, ya sean hijos o nietos, dependiendo de tu edad. Juega con ellos. Va a ser fabuloso. Fabuloso para todos. Para el niño, sobre todo entre más chico sea, y para uno como adulto. Desarrollar la creatividad. Bien, gracias, Bien, profesor. muchas gracias, muchas gracias. Y vamos por una última pregunta en honor al tiempo y les agradecemos a todos su consulta. Dice, profesores, ¿qué piensan de las guías método de asociación Guías y Scout de Chile con respecto a los juegos, danzas y aplausos? Les pregunto porque nosotros somos una educación complementaria y trabajamos estos temas de inteligencia emocional, autoestima, relaciones interpersonales, etcétera. Bien. ¿Quién responde? ¿Profesor Pablo? ¿Profesor Reinaldo? Pensé que era más para el profesor Reinaldo. Sí, Vamos, yo, pongo los dos al final, pero bueno, parto por la yo. parte de la música y el ritmo, digo yo. Sí, me parece completamente eh, beneficioso que ocupen metodologías de juego para desarrollar, ¿cierto?, en esos grupos. Nosotros, te cuento más, nosotros en la OTEC donde yo trabajo, estamos apostando por desarrollar capacitaciones de liderazgo, ¿cierto?, de regulación emocional, de trabajo en equipo, a través del juego. Hacemos gamificación todo lo trabajamos hacia el juego, hacia el movimiento, y usamos, me imagino, muchas de las técnicas que ustedes ocupan. De hecho, el repertorio de actividades nosotros lo tomamos, hacemos toda una búsqueda, y me imagino que trabajamos en lugares comunes. La gente se emociona, la gente aprende, y como bien decía Pablo, ¿cierto?, el movimiento y el juego es imprescindible, da placer y da regulación emocional. Y si nos emocionamos, claramente hacemos la articulación con los aprendizajes, y los aprendizajes son duraderos. Así que, qué excelente trabajo están haciendo. Eso yo podría decir desde mi parte. Sí, sí, bueno, felicitaciones también. Hacer ese trabajo siempre va a ser benéfico. Y desde una perspectiva biológica, claro, los ritmos portan la vida. Así que cualquier cosa que uno haga de ritmos siempre va a ser algo que va a producir vitalidad. Eh, Algo que, por ejemplo, también surgió en alguna investigación que nosotros tuvimos, por ejemplo, el canto coral, el cánones. Eh, no servía tanto para desarrollar lenguaje, cosas así como, por ejemplo, el instrumento musical, pero sí desarrolla otras habilidades, porque cuando uno hace canon, se hace en un grupo de personas. Primero se lo tiene que aprender y todo eso, tiene que respetar el turno. O sea, tú aprendes de una manera muy positiva lo que es el respeto al otro, el esperar, el saber esperar, regularte emocionalmente. Después tú entras, aportas algo que solamente tú lo estás aportando, o sea, si tú no estás, esto no funciona. Y después es algo que yo no puedo hacer solo. Un canon solo se hace en un grupo de personas en sociedad, es algo que hacemos en conjunto. O sea, estamos enseñando un montón de elementos sociales con eso.
Y fue muy bonito darse cuenta de eso, cómo nosotros estamos enseñando de una muy buena manera, de una manera muy positiva, y que es tan apta para el sistema nervioso, para el ser humano. Habilidades sociales, que es tan necesaria hoy en día, donde nos estamos llenando tanto de impulsos antisociales. Así que, oye, yo me quedé, Reinaldo, con algo dando vuelta. Perdón, Ivonne, voy a aprovechar de aquí. Que son los que escuchan metal, porque una vez leí una investigación que me sorprendió mucho, el rock metálico, así, el rock más pesado. Y que después de escuchar metal, las personas eran muy afables, no eran violentas ni nada, contrariamente, yo pensaría, o sea, bajan sus niveles de violencia. Y después recordé que los recitales en vivo de música metálica son recitales donde hay mucha socialización, o sea, no hay desmanes, no hay violencia, Miren, entre ellos hacen sus juegos, pero hay mucha solidaridad y se apoyan mucho y hacen muchas cosas en común, a diferencia de otro tipo de recitales donde terminan en violencia absoluta. Lo cual a mí me causó mucha impresión porque la música metálica, lo primero que uno se imagina es un ruido ensordecedor, a pesar de que es melódica. No sé, Sí, ¿qué opinas tú de eso? es interesante. Vuelvo como a traer a colación Mm. lo que aprendemos desde la musicoterapia. La música que a ti te hace sentido, la música que te causa placer, es Ujú. la música con la que tú tienes que disfrutar y la que tú tienes que Ya. vivirla. La Es la música, mejor. digamos, metal, esa es la mejor. Si a las personas les gusta el reggaetón. Si te gusta la cumbia, la cumbia. Si el metal, el Vale. metal. Y eso también hacia las mamás que van a tener hijos, ¿cierto? No hay recetas, porque hay mucho el mercado que te dicen que escucha esta música y esta Sí. música esta música es para todo y te va a aliviar esto, esto, esto. Desde lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Desde la disciplina de la musicoterapia, la disciplina científica de la musicoterapia, la música más efectiva es la que te gusta a ti. Ahora, el fenómeno interesante de la música metal, porque tiene mucha energía y los conciertos se mueven, Ujú. bailan, ponen Sí. afuera quizás algo que no están acostumbrados a colocarlo en el cotidiano, ¿cierto? Es el momento para identificarte con esta, quizás con tanta energía que está ahí guardada, que bum, 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 la sacas ahí y claramente pones afuera estas Claro. emociones y las emociones se objetivizan y cumplen su periodo. Así que, nada, y también el otro día estaba Vale. leyendo, interesante que un médico musicoterapeuta le colocaba música metal a un paciente porque era la música que a él le gustaba y que Ah, finalmente lo hacía porque él lo necesitaba. Fue un artículo que leí por ahí, pero por ahí tiene que ver entonces que la música que a ti te gusta es la música con la que tú trabajas y es la música con la que tú tienes que lograr los beneficios. Y después, dentro de lo que yo les digo también a los profesionales con los que trabajo, partamos con la música de los usuarios para luego expandir el abanico, porque también tenemos el deber de aumentar la apreciación musical hacia otros géneros. Primero partimos con la música de disfrute y ya nos damos cuenta, hay artículos que nos dicen que la recompensa está en la música conocida y la que más nos gusta. Bien, muchas muchas gracias. 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 Interesante esa Tenemos No hay. posición, una, profesor Reinaldo, que le pone muy bien. Sí. Mónica, bien, disculpa. tenemos una pregunta para el profesor Pablo. ¿Cuál es el rol del hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal en los procesos de comunicación, emoción, pensamiento y aprendizaje? ¿Y cómo interactúan estas estructuras cerebrales para influir en nuestras experiencias? Vale, voy a tratar de dar una respuesta en 30 segundos. Sí, Porque profesor, para dar porque una conferencia, estamos en la sí, hora, sí. estamos al justo. Pero Sí. básicamente, claro, el hipocampo es la estructura del cerebro que se activa con las experiencias de la vida diaria y en la noche vuelve a activarse en forma frenética. Y eso nos permite fabricar los recuerdos. Los recuerdos a nivel neurobiológico son redes neuronales, nuevas redes neuronales. Entonces, entre más la estimulemos, ese recuerdo va a permanecer. El hipocampo anatómicamente está pegado, unido con la amígdala. De hecho, hay axones que van desde la amígdala, que son glutamadérgicos, o sea, son activadores, hacia el hipocampo. Y la amígdala es donde nosotros emocionamos, eh, todos, mamíferos y seres humanos. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la vida y, por supuesto, cuando nosotros llegamos a la vida adulta, todo este sistema puede ser controlado, dirigido, guiado más bien por la corteza prefrontal.
Entonces ahí hablamos de aprendizajes. O sea, aprendizaje y memoria van absolutamente juntos. Son distintos, no son lo mismo, pero sin memoria no hay aprendizaje. Están indisolublemente ligados. Eh, y claro, dentro de las cosas que nosotros aprendemos, tenemos que aprender a controlar y regular nuestras emociones, modularlas, saberlas guiar, levantar las emociones correctas. Al final, esa riqueza emocional nos habla de riqueza interior. Yo siempre pienso, por ejemplo, en los impresionistas, en Eric Satie, que tuvo que desarrollar nuevas armonías o rescatar armonías antiguas perdidas, porque no había ninguna armonía musical en ese momento que pudiera reflejar lo que él sentía adentro, su vida interior. Lo mismo pasa con el lenguaje. Yo no encuentro de pronto poetas que rescatan palabras antiguas o crean palabras nuevas o formas de mover las frases, porque no hay algo en nuestro lenguaje que pueda reflejar lo que él siente. Entonces ahí hablamos de una emoción bastante más desarrollada. Y eso es gracias a esta estructura. Pero yo creo que es lo más básico que puedo decir al respecto. Muchas gracias, profesor. Sí. Bien, en honor al tiempo, lamentablemente no podemos dar más respuestas. Sin embargo, queremos invitarlos a que respondan la encuesta nuevamente. Esta actividad, este webinar, va a quedar grabado y va a ser subido a YouTube. Así que después les vamos a mandar el link, cómo lo pueden rescatar, digamos, y volver a empoderarse de este conocimiento. Así que solamente agradecerle a cada uno de los que nos acompañaron hoy en día y también recordarles que esta actividad fue organizada por la carrera técnico a nivel superior en educación parvularia y primer subciclo de enseñanza básica perteneciente a la Facultad de Educación y Cultura de la USEC, de la Universidad SEC. También a todos y todas los que fueron parte de este conversatorio, especialmente a nuestros expositores. Así que, nada, darle las gracias nuevamente. Si cada uno quiere hacer un minutito, pero un minutito de cierre, se los agradezco. Y si no quieren, también lo comprendemos. Un minutito, profesor, para que cierre nomás. Profesor Reinaldo. Bien, un minutito. Bueno, dejar la invitación instalada para todos. La música no es privativa de los que tienen dedos para el piano, como nos dijeron alguna vez. No cantís porque vaya a hacer llover. Somos seres musicales. Atrévanse. Rompamos los paradigmas de lo feo y lo bonito, de lo afinado y lo desafinado. Atrevámonos a comunicarnos y a expresarnos a través del recurso musical. Sobre todo los profesionales de la educación básica, la educación inicial, que es tan indispensable trabajar con el recurso musical y el juego. Capacítense, créanse el cuento y se van a hallar grandes sorpresas. Gracias a la neuroplasticidad ya nos da luces de que van a pasar cosas en su cerebro y ustedes van a ir desarrollando habilidades musicales que tanto van a ser beneficiosas para ustedes, pero también van a estar al servicio de sus estudiantes, de sus educandos. Y también la invitación para otros profesionales de otras áreas a conocer los recursos musicales terapéuticos para trabajar en distintas áreas como la fonoaudiología, la kinesiología, la psicología, etc. Eso, la invitación es a atreverse y a aprender el recurso musical. Muchas gracias. Gracias, profesor. Profesor Pablo, un minutito. Sí, muy breve, sí. Primero agradecer la invitación, muy contento. Muchas gracias a Ivonne por dirigir esta y haberlo organizado y haberme invitado. Y me voy muy contento porque aprendí un par de cosas nuevas hoy día también. Uno nunca termina de aprender, eso es tan rico, tan llenador del alma. Y los invito a ustedes a rescatar primero estos elementos básicos que son el juego y el arte en general. Si son profesores de colegio, pues debiera ser más fácil. Háganlo desde niño. En el jardín infantil lo único que hace el niño debiera hacer es jugar y ahí obtener su aprendizaje. Rescatemos la música, ahí habló mucho Reinaldo, otras artes, la pintura, en fin. Y la educación superior también debería ser bastante más obligatorio, o al menos ofrecer como cursos electivos obligatorios, también actividades artísticas. Y a lo largo, después de la vida, cuando ya nosotros somos adultos, también sigamos con arte y rescatémonos del juego. Y suena como estas frases de la tele, así, jueguensela por el juego. Eso es tremendamente importante. Sigamos
cultivando eso que de niño tenemos, porque es donde nosotros aprendemos. Gracias, profesor. Solo un dato nomás curioso. Nuestra coordinadora justamente hace la asignatura en nuestra carrera que es Juego y Corporalidad. Así que, Oh, Mónica, excelente, Mónica, sí, está súper vinculada. excelente. Bueno, como esperábamos que la decana llegara para dar unas palabritas, nosotros le vamos a dar la palabra a la secretaria académica de nuestra Facultad de Educación y Cultura, la señora Miriam Pineda, para que haga también en un minutito un cierre, por favor, y con eso ya terminaríamos con nuestra actividad, que es este webinar. Miriam. Hola, buenas noches. Ha sido una instancia muy inspiradora. Agradecer a los dos expositores por las excelentes presentaciones que hemos escuchado y relevar el rol que cumple la música, que cumple el arte en general en los seres humanos y de qué manera se pueden ir trabajando las emociones a lo largo de la vida, porque esto no solamente es para las etapas tempranas, sino también para el desarrollo de todos los seres humanos en sus distintas etapas. Sabemos los efectos que hace el arte en muchas personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, ¿no es cierto? O ciertas dificultades cognitivas. Por lo tanto, tiene que ser una herramienta de trabajo de los educadores. Nosotros como docentes debiéramos de tener consideración en estas herramientas, ¿no es cierto?, para poder incorporarlas como parte del quehacer cotidiano en el aula. El aprendizaje afectivo es mucho más permanente y profundo en el ser humano. Es mucho mejor aprender desde lo afectivo que desde muchas veces lo cognitivo solamente. Entonces, yo les agradezco a Ivonne y a Mónica que están, digamos, a cargo de la carrera de técnico en nivel superior de educación parvularia por estas instancias que nos dan una mirada diferente de lo que es el rol de la asistente en educación o de la técnico en educación parvularia. Tenemos nosotros una gran herramienta en la mano, ¿no es cierto?, que no es explotada como realmente debiera ser. Nos guiamos mucho por la rutina y muchas veces dejamos de lado todas estas otras opciones que son mucho más efectivas y mucho más entretenidas para los estudiantes. Y en general para todos los estudiantes, incluso nosotros mismos como adultos, ¿no es cierto?, cuando hacemos alguna capacitación entretenida, la valoramos mucho más, ¿eh?, cuando incorporamos el juego en esas acciones. Así que agradecerle a los expositores, a los dos profesores que han sido muy claros en sus exposiciones y nos han dado una mirada muy importante de cómo poder desarrollar educación a lo largo de la vida. Para nosotros como Facultad de Educación y Cultura, yo a nombre también de la decana, la señora Vera González, les extiendo el agradecimiento. Y esperamos poder contar con ustedes en alguna otra oportunidad, porque lo mejor que podemos hacer en la vida es aprender. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Miriam. Solamente razonar que las emociones, razonar sobre las emociones, razonar sobre uno mismo, porque son la clave de nuestra supervivencia, lo han sido siempre. Así que les agradezco a todos por su participación, por sus preguntas y que tengan buenas noches. Nos veremos por ahí en algún momento. Sigamos jugando, cantando, bailando para ser más felices. Es lo que necesita. Buenas noches. Gracias a todas. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Buenas Gracias, noches. profesor Reinaldo. Gracias, profesor Pablo.